¿Qué les iba a decir? Buenas tardes, maestra. Hola. Hola, Shrek. También allá está con Airam. ¿Dónde anda? ¿En muy, muy lejano o en, ¿cómo? En Duloc? Bueno, para los que ven Shrek, sabrán de lo que hablamos. Muy, muy lejano. Déjenme, estoy en mi teléfono, déjenme, me conecto desde la compu, porque me ha estado fallando la plataforma. Ya tenemos internet del chido, pero ahora está fallando la plataforma. Al menos hoy me está fallando bastante. Quién sabe por qué. Pero bueno. ¿Qué les iba a decir? Mañana, aprovechando la pausa informativa, así bien rápidamente, mañana tenemos clases y mañana tenemos 2 horas. Yo les aviso más tardecita o les mando por ahí un comunicado en Moodle de cómo va a estar la clase de mañana. Les voy a decir por qué. Porque mañana tengo que hacer unos análisis que me mandaron a hacer. Entonces, pues tengo que irme desde temprano, pero como son muestras graduales, o sea, por ejemplo, me tomo la muestra, no sé, a las 8 de la mañana y luego tienen que pasar un lapso de 2 horas y muestra y otro lapso de 2 horas y otra muestra. Entonces, pues ahí me tengo que estar en la clínica, ¿sí? Entonces no sé qué tan viable sea o si me dejen hacer clases desde ahí. Entonces tengo que verlo yo mañana. Bueno, desde hoy, pero yo les informo a más tardar hoy en la tarde cómo va a ser la dinámica. O de que vamos a tener clase, ¿eh? No se me espante. No se me espante, nada más que voy a ver si la vamos a tener en vivo, o sea, como ahorita, o la vamos a tener, o yo les grabo la clase y nada más se la subo a la plataforma. Sí, pero de que vamos a tener actividades, vamos a tener. Sí, es raro cuando no trabajamos. Y cuando pasa eso es porque o no alcancé a avisarles o porque pasó algo muy, muy importante que me fue imposible comunicarles. Pero espérenme, ya se está conectando aquí a la computadora. Entonces sí, les comunico de una vez para que no haya dudas mañana de cómo vamos a trabajar. Bien, ¿en qué nos quedamos la sesión pasada, chicos? Empezamos ya con el material de bioseguridad. Creo, si no mal recuerdo, nos quedamos en un cuadro, ¿verdad? En lo que eran las normas y procedimientos en salud ocupacional, si no mal recuerdo. ¿Güey? ¿Con ustedes alcancé a ver lo de la auditoría? Sí, ¿verdad? ¿Perdón? Sí, maestra. Sí, ¿verdad? Que por ahí estuvimos viendo una auditoría y estuvimos viendo cosas y según esto quedamos traumatizados de tanto que vimos. Ahí voy, chicos, es que está como que muy lento todo este asunto. Miren que les muestro para que no piensen que son charras mías, miren. Ese es Zoom. Y Zoom, leyendo. Entonces, no sé, me acabo de salir de una clase y luego se guarda el video y luego como que se tarda. No sé qué pase. Pero mientras reacciona, vamos a darle. Bueno, por mientras de la auditoría, ¿qué les pareció? ¿Conocían que era una auditoría? ¿Hayan visto el reporte de una auditoría como tal? Sí, sabía que era, pero no había visto un reporte de una auditoría de verdad, ni mucho menos, pues una como las que explicó, de que esas plantas todas cochinas. Caray. Plantas todas cochinas. Uh-huh. Pues es que, ojo, no todas, o sea, se supone que no todas las, bueno, no es que todas las clases, ¿verdad? Pero, todas las empresas, todas tienen su área de oportunidad, o sea, todas tienen una pata en la cual cojear, como dice. Sí, pero pues hay de hallazgos a hallazgos, ¿verdad? Hay de normas a normas.
Una cosa es que te falte algo pequeño que a lo mejor no pone en riesgo la salud o la integridad del consumidor o del cliente, ¿sí? O de las personas. Y otra cosa ya es, pues, que hagas un despapalle, por no decir otra palabra, como el tema de la pandemia, ¿verdad? O sea, eso, fíjense todo lo que ocasionó. Entonces, pues así es. Así es el asunto. No puedo ingresar de Zoom. Y no sé por qué. Bien. Es que me desespera muchísimo el estar así. Mucho. Que Zoom falle tanto. No. Bueno, ¿por qué les enseñé la auditoría? Porque vamos a hacer un reporte. Sí. Obviamente va a ser un reporte, pues, como tipo simulación, ¿verdad? Pues no va a ser en sí. Antes los mandaba a cafetería, que auditaran cafetería o que auditaran así, las gorditas de la escuela. Pero pues ahorita como no estamos en esos lugares y como no estamos pues para andar saliendo, pues no puedo decirles que vayan a un lugar a hacer ahí una auditoría, ¿verdad? Ya estoy. Bien, ya me quedé aquí en computadora. Ahora sí, comparto pantalla. Tengo 31 personas. Bueno, conmigo somos 31. Bien, ¿en dónde nos quedamos, chicos? En normas y procedimientos, maestro. Ahí. Aquí. Que estamos con el tema del personal de salud, ¿no? Y dimos el ejemplo de mi hermano y del triaje y todo eso. Es verdad. Bien, ahora, hay riesgos, como les dije, y como lo abordamos en la auditoría, hay tres tipos de riesgos tres tipos de riesgos directos, que es el riesgo químico, el riesgo biológico y el riesgo ¿cuál? ¿Se acuerdan? Uno era por químicos, otro era por físicos, químicos y biológicos. Mecánicos. ¿Sí? Ok, bien. Ahora, aquí les vamos a mostrar un cuadro, ¿sí? De cómo puede ser un riesgo biológico de infección, que es lo que ahorita compete con el tema de la pandemia. Por eso es un ejemplo como que más directo. Fíjense bien, aquí tenemos riesgos biológicos presentes en tres aspectos importantes. ¿Cuáles son esos tres aspectos? Tenemos al personal de salud, o sea, a los trabajadores. Tenemos a quien percibe el servicio, en este caso es un paciente, y tenemos la indumentaria o también llamado equipo de contacto. Fíjense bien, aquí es en un hospital, pero si lo aterrizamos a una empresa, como lo que vimos el viernes, ¿quién sería el personal? Pues la gente que trabaja, ¿no? Los operadores, los que hacen el producto, los que maquinan o los que trabajan en la empresa. ¿Quiénes serían los pacientes? Pues nuestros clientes o nuestros consumidores. ¿Y qué es el equipo de contacto? Toda la indumentaria o todos los equipos o herramientas que yo utilizo para elaborar los productos, ¿sí? Es por ahí como me mencionaba un compañero. Es que yo no sabía que tenía que liberar y que qué pasa si una máquina chorrea y qué pasa si una máquina libera aceite. ¿Te explico? Entonces, eso es equipo que está en contacto directo con nuestros procesos, en este caso en alimentos, y pues obviamente hay una contaminación. ¿Sí? Bien. Ahora, cómo puede el personal, aquí pues es en el área de salud, pero cómo puede el personal tener un riesgo? ¿Sí? O sea,
ojo, todos tenemos riesgo, desde el área administrativa, profesional o servicios generales, toda persona que compete a ese trabajo. Obviamente no tiene el mismo impacto, que eso es un tema también conflictual aquí en México, y ahorita vamos a ver por qué, ¿sí? No es a lo mejor no es la misma exposición o el mismo impacto de contaminación, pero existe, ¿sí? Ahora, eso es en personal, dependiendo del área en la que te encuentres. ¿Por qué? Porque hay personas que están en el área directa, hay personas que están en un área indirecta. Ahorita vamos a hablar de eso. En cuestión a pacientes o en cuestión a clientes, ¿sí? Pues obviamente es una persona que al estar en contacto con personas que están en proceso con productos que estuvieron contaminados, pues obviamente hay una infección o hay una contaminación directa, ¿sí? Y el otro factor, que es el equipo o medio de contacto, es un medio de contaminación indirecta, ¿sí? Porque pues por medio de equipos. Ahora, fíjense bien a lo que estamos hablando. ¿Me ayudas con los perritos? Fíjense bien de lo que estamos hablando, ¿sí? Vámonos al ejemplo de un hospital, ¿sí? Ahora que es el tema de las vacunas, se supone que hay una lista y de esa lista es dependiendo, pues, la exposición o el grado de riesgo que se encuentran las personas que trabajan en ese sector, ¿sí? Sin embargo, pues no falta de que, es que los nepotismos, ¿no? De que, es que porque es amigo del director del seguro y por eso lo vacunaron y cosas así. Total, en Facebook filtran una lista donde esa lista pues están desde vigilantes, personas de cocina, personas enfermeros, doctores, gente de farmacia, gente de laboratorio. Entonces empiezan la gente que no conocemos o que no conoce cómo está el rollo en cuestiones de riesgos, pues es muy fácil opinar y dicen, ¿pero por qué? ¿Por qué van a vacunar a Hugo si Hugo es de vigilancia? ¿Por qué van a vacunar a Lisette si Lisette es de archivo? ¿No? ¿Por qué van a vacunar a Iván si Iván es el que da el medicamento en la farmacia? ¿Por qué no no vacunan, no sé, a Lupita, que Lupita es enfermera? No está en COVID, pero es enfermera y ya se vacuna. Bueno, no hace vacunas y pone vacunas. ¿Se me explicó? Bien. Entonces, como cualquier persona, pues uno tiene dudas. Y fíjense lo que me dijo mi misma familia que trabaja ahí. Sí, o sea, todos estamos en riesgo. Hay unas personas que están en riesgo directo porque están en área de COVID y hay otras que no, pero todos convivimos con todos. Sí. Por ejemplo, mi hermano. Mi hermano está directamente en área de COVID, pero él tiene que ir a la farmacia. ¿Se explicó? Él tiene que ir a un comedor cuando tiene que comer sus alimentos, ¿sí? Y cuando va a la cafetería del hospital, pues el que hace los alimentos tiene contacto con él. ¿Se me explicó? Y pues también hay un vigilante y también tiene contacto con él. ¿Se me explicó? Y cuando él tiene que ir a nóminas o cuando tiene que firmar algo, tiene que ir a archivo. ¿Se me explicó? Entonces, eso es el impacto de un riesgo que a lo mejor uno no puede dimensionar hasta que no trata estos temas de manera directa, ¿sí? Pero eso se llama contaminación cruzada, ¿sí? Uno no se puede dar cuenta de hasta qué grado o cuál es el impacto en realidad que puede tener una contaminación, ¿sí? Hasta dónde puede llegar. Y uno puede decir, ¿pero por qué se infectó el vigilante si el vigilante ni siquiera está en el COVID? ¿Sí? Pero basta con una persona que sí estuvo en COVID, que lo saludara, ¿sí? O que estuviera en contacto directo con él. Es más, con que le pase las llaves o con que le pase un papel y que esté contaminado y con eso se infectó. ¿Sí me explico? Y se hace un contaminadero masivo en todo el área en el que está. Entonces, el riesgo biológico
porque estamos hablando de bioseguridad, lo primero que estamos viendo es, pues, riesgos, primero que nada que se da por medio de microorganismos, ¿sí? Eso hay que aclararlo, por medio de microorganismos, llámese virus, bacterias, protozoos, ¿sí? ¿Y por qué? Porque son organismos vivos, que su huésped es un organismo vivo y por ende se hace un contaminadero, como dicen por ahí, un cochinadero de lo peor, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque buscas un huésped, o sea, buscan un huésped. Y te puedes contaminar de manera directa o de manera indirecta. De manera directa es, pues yo estoy en contacto con una persona que tiene una infección o que tiene una contaminación, bueno, pues una enfermedad, pues solamente directamente yo sé que me voy a contaminar, ¿sí? Y otra cosa es una contaminación indirecta o contaminación cruzada, porque se llama cruzada porque hay un cruce. O sea, no es directa, hay una desviación. Hay otro factor que intervino para que se pudiera dar ese medio de contaminación. Sí, y esa contaminación cruzada puede ser por una persona externa o puede ser por algún instrumento, puede ser por algún equipo, puede ser por alguna otra cosa. ¿Sí? Desde material, por ejemplo, la primera vez que mi hermano se contaminó de COVID fue en un quirófano. Sí, fue en un quirófano. Él estaba en un quirófano con más personas en el quirófano, eran 8 personas, y el paciente. Entonces, era cuando recién iniciaba el tema de la pandemia, por ahí para mayo. Sí, porque nosotros nos fuimos en marzo, para 21 de marzo. Entonces todavía no, la gente no creía, que sí creía y que no sé qué, que el COVID, que era cortinas del gobierno y cosas así. Entonces él se contaminó para mayo. Y pues total, él estuvo en un quirófano con más personas, y el paciente, en ese entonces todavía no se hacían pruebas de COVID directas a los pacientes. Entonces el paciente estaba contaminado y por ende contaminó a todo. Primero que nada, pues contaminó al equipo de quirófano que estaba ahí, ¿sí? O sea, contaminó a los que estaban ahí operándolo, a enfermeros, anestesiólogos, a enfermeras, doctores, internistas, todo. Segundo que nada, pues contaminó el área, ¿sí? Y tercero, pues todo lo que ve en el área, ¿sí? O sea, desde una camilla, desde material quirúrgico, todo, ¿sí? Entonces ahí fue el desencadene. Fíjense bien, como una persona directamente contaminó a 8 personas, pero indirectamente contaminó a todo un hospital. Así es, ¿sí? Entonces, obviamente que ese tipo de contaminación no se da de un día para otro, sino que tiene que ver un periodo de ventana, un periodo de reacción en el cual el virus, la bacteria o el protozoo tiene que desarrollarse para poder contaminar. ¿Sí? Bien. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Seguros? Están muy serios hoy. Es que siempre nos deja pensando. Sí, de hecho. A mí me gusta darles mucho, bueno, ustedes, siempre tengo anécdotas de todos lados porque gracias a Dios en todos lados he andado y he tenido experiencias buenas y malas, pero me gusta mucho darles, hasta cierto tipo de información, ¿verdad? No tampoco les doy toda, pero sí me gusta darles ejemplos porque es que es la vida real, ¿sí me explico? Es la vida diaria, es lo que se van a enfrentar ustedes cuando ustedes vayan a trabajar. Esa es la realidad, ¿sí? A veces vemos teoría y todo eso, pero cuando aplicamos en el campo laboral, uno dice, híjole, me dijeron que todo bien bonito, todo bien chido, y la realidad es que no. La realidad es que uno se la tiene que rifar. ¿Sí me explico? Y se la tiene que rifar, y les voy a decir por qué. En el seguro, bueno, donde trabaja mi hermano y mi familia, pues obviamente por default les tienen que dar, que eso es a lo que vamos, las barreras de bioseguridad, ¿sí? Pero bueno, primero déjenme, les doy los principios básicos de bioseguridad y luego ya les doy el ejemplo, ¿sí? Las BS, que son barreras de bioseguridad, tiene 3 pilares fundamentales. Y esos 3 pilares lo que buscan es precaución. Sí, y estas precauciones son universales, no crean que a alguien se le tuvo que ocurrir,
¿sí? Esas barreras de protección son a nivel universal, o sea, se supone que tienen que ser aplicables para todos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, y eso lo vamos a ver más adelante, están normadas, ¿sí? Bajo instituciones o, pues sí, bajo instituciones que rigen esas normas de salud, ¿sí? 2, barreras de protección, ¿sí? Por ahí también podemos, barreras de protección desde evitar un contacto para un contagio o también desde equipo de protección personal para evitar contaminarte, ¿sí? Que ahorita vamos a ir para eso. Y tercero, medidas de eliminación. ¿Cómo tienes que deshacerte o desechar cierto tipo de sustancias, de material biológico, híjole, de muchas cosas que a veces no podemos nosotros aterrizar? Ahorita vamos a ir para allá. Fíjense bien. Esos son los 3 pilares que sustentan el origen de la bioseguridad o de los principios básicos de bioseguridad, que es universal, barreras de protección y medidas de eliminación. ¿Sí? Vamos otra vez con el ejemplo de la pandemia, del COVID. Es universal, ¿verdad? Afectó a todo el mundo. Y por ende, hay instituciones universales, por ejemplo, la OMS, la ONU, el sistema de salud, hay un sistema de salud internacional que nos decían cómo teníamos que actuar, o que nos dicen todavía, porque esto no termina y va para largo, que nos dicen cómo tenemos que actuar, qué medidas tenemos que tener de manera general a nivel mundial, seas chino, seas japonés, seas ruso, seas italiano, seas mexicano, seas americano, seas tailandés, de donde seas, para poder tener esa barrera. ¿Qué es lo que te dicen? Aíslate en tu casa. ¿Qué es lo que te dicen? Usa geles antibacteriales, usa cubrebocas, principios básicos de sanidad en tu casa. ¿Sí? ¿Qué pasa? Nos vale, ¿verdad que sí? Es la verdad, o sea, hablamos con la verdad. ¿Por qué la diferencia entre un país a otro? ¿Por qué otro le afecta más que otro? Por la cultura, por la sociedad que tenemos. Es la realidad, ¿sí? Por el sistema de salud, por la cultura de higiene que tenemos. Es la realidad, ¿sí? Uno como mexicano todo lo toma chiste y hasta cierto punto es gracioso. Pero ya cuando está la enfermedad en tu casa, en tu familia, en tu ser, en tu organismo, ahí es donde da uno patadas de ahogado y dice, híjole, chin, si es verdad, ¿sí? Entonces, primer punto, o sea, que debe ser universal, ¿sí? Por algo se llama pandemia, ¿sí? Por algo está afectando a todo el mundo, por algo afecta a toda la humanidad, a todos los sistemas inmunológicos de todas las diferentes combinaciones genéticas, sea un chino, sea un tailandés, sea un ruso, sea un americano, sea un mexicano, sea un colombiano, ¿sí? Sea un español, porque a algunos les afecta más que otros por su sistema inmunitario. ¿En qué afecta el sistema inmunitario? Alimentación, estilo de vida, contaminación, ¿sí? Todo eso. Que México sea el número 1 en diabetes mellitus, en cáncer y todo lo demás, no es de gratis, ¿verdad que no? O sea, ¿por qué tiene tanta mortalidad? Sí. Es que venía bien, pero se murió de COVID. No venías bien, chavo. Venías con la diabetes al full, sí, con un peso de casi 200 kilos, sí, tomabas, no te cuidabas, pura gorrita de chicharrón prensado, entonces no estabas bien. ¿Sí me explicó? Pero pues uno dice, es que venía bien, lo mataron en el seguro. No es verdad, ¿sí? Hay que ser conscientes de pues, cómo actuamos, ¿sí? Bien. Segundo, barreras de protección, ¿sí? Por ahí en barreras de protección vamos a hablar un poquito de, otra vez, desde el aislamiento, ¿sí? Desde que te dicen,
Oye, pues no debes de tener contacto a más de 2 metros o un mínimo 1,5 de distancia con otra persona, ¿sí? Pero yo ando ¿cómo se llama el antro? Ritual o no sé qué mugreros, allá ando el fin de semana bailando la tusa y bailando ¿cómo es la otra? La bichota. O sea, ¿sí me explico? Pues no, sí, o sea, pues no. Desde barreras de ese tipo hasta barreras como equipo de protección personal, que es barrera directa, o sea, de uso personal que yo voy a utilizar, pues para evitar algún tipo de contaminación, ¿sí? Fíjense bien. Aquí vamos a un ejemplo bien sencillo, los cubrebocas, ¿sí? Que si N95, que si con filtro, que si de tela, que si orgánico, que si de triple capa, que si de esas máscaras con filtros especiales de aire, de esas que parecen como mosca, ¿sí? Que si careta de plástico, que si casco, que si esto y que si el otro. Ojo, todo puede ser una barrera, ¿sí? Esto es una barrera. Me está tapando, pues, un contacto directo de vista y por ende me está tapando un contacto directo a lo mejor de salida de aire mía. Pero es funcional, ¿no? ¿Se me explicó? Entonces, todo sirve en esta vida, pero sirve a tal grado, ¿sí? Entonces, pues ¿de qué sirve, no? Que yo me ponga a lo mejor el cubrebocas aquí, pues si las entradas o las vías de contaminación, pues son por medio de la boca y por medio de la nariz, ¿sí? ¿De qué me sirve tener el cubrebocas en la frente o de qué me sirve tenerlo debajo de la nariz? De nada. Ah, pero es que traigo K95, con el 95. Ay, es de Pokémon. ¿Sí me explico? O sea, no, la verdad es que no, ¿sí? Entonces, eso también ha sido un factor. Y fíjense, un factor que uno ve común aquí en México, pero ojo, han visto en otro país cubrebocas del Joker, o cubrebocas de Pokémon, o cubrebocas de, no sé, Pikachu, o de esas cosas. No, solo en México. Made en México. Es que México no es un país, es un meme. Es un meme. Yo amo y defiendo a mi país como no tienen idea, pero también a veces la regamos, incluyéndome obviamente yo, porque también pues, soy mexicana, lógico, y hago muchas de las cosas que digo, pero es verdad, han visto a un americano con un cubrebocas de la risa del Joker, o con mariposas, o con Frida Kahlo y Diego Rivera. No, no. ¿Por qué? Porque los otros países que dicen, oye, un cubrebocas es de grado sanitario, sí, se compra en la farmacia y eso es la funcionalidad. Y lo utilizo, son desechables. Y uno lo utiliza por 5 meses el mismo cubrebocas. Y más las señoritas que nos maquillamos, y está todo lleno de maquillaje, todas las bacterias, un nicho microbiológico bien padre. Y ay, es que me salió un grano. ¿Ya? Ay, es que mira, me salió roña. Pues sí, está contaminada. Alergia. Alergias. Es que ya huele bien feo, ¿verdad? Pues, no, chicos, no. Sí, y bueno, ahorita estamos dando el ejemplo de cubrebocas, pero pues desde guantes, es desde, dependiendo de la actividad, ¿verdad? Pues de goggles, perdón, desde, ¿cómo se llama? Trajes especiales. Sí, trajes especiales para que no haya ningún tipo de contaminación directa en ropas, ¿sí? Que creo que también les había comentado que el jueves de la semana pasada, sí, que fui a mi hermano a llevarle urgencias porque tuvo una reacción a la vacuna y andaban los doctores mismos del COVID, los perros, andaban en Pollo Feliz con sus batas bien chidos y bien pro. En Pollo Feliz, oye, con una bata quirúrgica. ¿Sí me explico? O sea, no, no. Sí, pero bueno.
Medidas de eliminación, ¿sí? ¿Cómo elimino? Es que se cayó la lámina. ¿Cómo elimino todo ese tipo de contaminación? Como les había dicho, ¿verdad? En alimentos se destruye. No puedo venderlo ni más barato, ni más esto, ni más el otro. Les voy a dar un ejemplo de Lala, ¿sí? Miren, yo tuve la oportunidad de trabajar en Lala y mi esposo trabaja ahí, entonces es muy común que dé ejemplos de la empresa. Y no porque sea mi empresa favorita, sino porque conozco cómo trabajan y es de las pocas empresas que yo puedo decirles, sí, que trabaja de una manera ética, de una manera correcta, ¿sí? Entonces, fíjense bien. El año pasado tuvo un problema por una contaminación mínima en un producto. No voy a decir cuál, pero en un producto, ¿sí? Eran kilos, toneladas de producto y por ende millones de pesos que estaban en juego. Como dice el compañero, México es un meme y la mayoría de las empresas es no veo nada, no veo nada, no veo nada, échale la bendición, que se vaya a venta y que sea lo que Dios quiera. Yo no voy a perder millones, ¿ya? Pues Lala es una de las empresas que no hace eso. Tíralo. Oye, pero es que mira, está bueno y es que tíralo, destrúyelo. No puedo sacar a venta ese producto, aunque tenga una colonia de bacterias o aunque tenga la mínima especificación posible. Yo no me voy a arriesgar a contaminar a gente, ni me voy a arriesgar a tener una multa, ni a que me clausuren por culpa de un producto contaminado. Prefiero perder miles de pesos a perder 50 años de historia de una empresa. Eso hace la diferencia de una empresa seria a una empresa que no lo es. Eso hace la diferencia de la gama o del giro de una empresa en la cual uno puede participar. Entonces, ojo, en alimentos, cualquier cosa que vaya contaminada, por mínimo que sea, no se puede revender, ni se puede, ay, dalo más barato, ahí véndelo al kilo a la gente. Como Barcelona, que en los cruceros es muy común que te den la bolsa de, ay, no, 35 pesos, 5 papitas, ¿no? Compra, es más, compra 2 bolsas, ¿ya? Y uno se las come en el momento, ¿eh? Y ni siquiera ve que no tiene fecha de caducidad, y ni siquiera ve que no cumple con, o sea, si te lo venden así es porque tuvo una falla, en la realidad, ¿sí? Entonces es muy común cuando Barcel, que no debe ser, ojo, tienen alguna falla de calidad o que ya se les está caducando el producto, es muy común ver a los de Barcel en los cruceros, en los periféricos, vendiendo bolsas de papitas. ¿Sí o no? Y eso no se debe hacer. Todo producto y más si es alimento, porque acuérdense que los alimentos tienen contacto directo, ingesta directa en el ser humano, todo tiene que ser destruido, quemado, incinerado. No hay otra manera de hacerle. Nada de que vende lo más barato, no. ¿Sí? Bien. Ahora vamos otra vez con el área del COVID. ¿Por qué tanto tabú con el tema de cómo la persona que muere por COVID, cómo tiene que ser procesada al momento de fallecer? ¿Por qué incinerada? Porque no tiene que ser, bueno, suena medio feo y triste, ¿verdad? Pero ¿por qué no un entierro, un sepulcro normal? ¿No? Y por qué la gente no podemos entender que si es incineración, no es porque a mí se me haya ocurrido, porque el gobierno tiene un complot porque no quiere que incinere a mi familiar. Son por medidas de eliminación internacional, porque así tiene que destruirse un virus, ¿sí? Porque aunque tú estés muerto, aún quedan rastros de contaminación tuya, ¿sí? Y ejemplos ha habido muchos en internet y en las noticias de gente que le ha valido quequi y abre los ataúdes de familiares contaminados y luego se contaminan todos.
¿verdad? O sea, tiene que ser incinerado, o sea, tiene que ser quemado toda materia orgánica y nosotros somos materia orgánica que pueda fungir como medio microbiológico, por llamarlo de cierta manera, para que un virus pueda desarrollarse. Pero eso no lo entendemos. Y si no lo entendemos, personas que estudiamos esto, imagínense las personas que no tienen ni la menor idea qué es bioseguridad. ¿Sí? Eso es cultura. Y pues la cultura no se da de un día para otro. Y ojo, no estoy hablando de que hay cultura, que seas muy refinado. No, es razonamiento básico de una persona. ¿Sí? Es como les digo, y lo tomamos a broma, Chin, se me cayó la quesadilla de volada. Le quito la tierrita y, pues nadie me vio y te lo comes. ¿Verdad? O sea, desde este tipo de actos tan sencillos hasta actos ya de mayor impacto como lo puede ser, pues, el abrir un ataúd de una persona contaminada. Y eso siempre ha existido, Las personas, por ejemplo, y los temas que se tratan aquí, chicos, es con todo respeto y con fines de educación. No crean, no quiero herir susceptibilidad ni nada. Pero a principios de cuando sale la enfermedad del VIH en el mundo, era una enfermedad nueva, ¿sí? Era un virus nuevo. Entonces, el mundo no sabía cómo tratarlo, cómo manejarlo. Y se hicieron medidas de eliminación en su tiempo que funcionaron, ¿no? Entonces, las personas que antes, hace ya varios años, hace ya el siglo pasado, que estaban contaminadas, por ejemplo, con VIH, no dejaban abrir ataúdes por el tema de la contaminación. ¿Sí? Les digo, eso era el siglo pasado, porque en el siglo pasado, pues había otra información, ¿sí? Había otros hallazgos, otro tipo de investigación. Ahora ya no, ahora ya se renovó todo, ¿sí? Pero a lo que vamos es que estas medidas de eliminación no son nuevas. Ya se vienen trabajando desde hace muchísimos años, pero nunca nos había tocado verlo tan cerca. ¿Sí? Bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, sugerencias que tengan? Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, ya vi que las personas que fallecen por COVID en los hospitales, pues sí, los creman y todo eso, pero se supone que la caja está, bueno, el ataúd está especializada para, pues para que el cuerpo no desprenda olores, ¿no? O sea, Sí. porque ya ve que está el vidriecito. Yo la verdad, yo desconozco esa parte, pero por eso es mi duda. Porque si entonces la caja tampoco ayuda, por ejemplo, No, sí ayuda. El que no ayuda es que, o sea, volvemos a lo mismo. Por uno lo llevan todos. Sí, fíjense bien. De que ayuda, ayuda. Pero seamos honestos. A uno no le basta con ver a su familiar por un vidrio. ¿Verdad que no? Uno quiere abrirlo y hay gente que hasta los toca. ¿Verdad que sí? Y hay gente que no hasta es los cierto. abraza. Sí, 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 sí. O sea, y es muy normal y más en México. Sí, que cuando fallece una persona, hay gente que hasta los agarra de la mano y los toca y entonces, para saber si sí o si no, por eso es general, pum, todo mundo, que no traen vidrio. Pero chicos, se nos va a acabar la sesión. Salimos e ingresamos rápidamente, nada más para darle cierre a la materia, perdón, a la clase, ¿sí? Espérenme.
se supone que está diseñado para no despedir ningún tipo de olor ni que salga ningún tipo de contaminación. Pero volvemos a lo mismo, que es lo que dice mi compañera, y qué bueno que tocó este tema. Me ha tocado que en Chihuahua no tienen vidrio. A mí me ha tocado que en Veracruz ni siquiera los velan con ataúd. ¿Sí me explico? Entonces, recuerden que nosotros tenemos un país, y así como en nuestro país, también los demás países tienen sus diferentes culturas, dependiendo sus núcleos sociales. ¿Sí? No todos velamos a una persona de la misma manera, ¿verdad que no? Por diferentes creencias religiosas, sociales, o sea, eso es ese pequeño detalle tan pequeño es el que hace una diferencia abismal. ¿Sí me explico? Por ejemplo, en Nayarit, en los países del sur, no es muy común tenerlos, ¿cómo les diré? Tenerlos como en su cama o como en un tipo de mesa, y los preparan con flores, hierbas y todo eso a la exposición de las personas. ¿Sí? Aquí a lo mejor no, en el norte no. A lo mejor en el norte pues es en un féretro. ¿Sí? Hay estados de la República más todavía un poquito más rurales, donde literalmente ellos mismos los incineran. Crean como un tipo hoguera, por llamarlo de cierta manera, y ahí mismo los incineran ellos. ¿Sí? Entonces depende mucho de las culturas, depende mucho de las creencias, depende mucho de las religiones, ¿por qué no decirlo también? Entonces, para evitar todo ese tipo de pluralaridad, por eso son normas oficiales para todo el mundo. ¿Sí me explico? Por ejemplo, los chinos o los japoneses no entierran igual a sus personas como los mexicanos, ni los americanos, ni los españoles, ¿no? O sea, cada quien tiene diferentes rituales. Por eso es una orden para todo el mundo, un manejo para todo el mundo, para que no haya variación. Y aún así, nos hacemos lo que nos da la gana. ¿Verdad? Es la realidad. Pero bueno, chicos, ya no les quito más. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta de esto? Yo, maestra, pero así rápido. A ver, dígame, Hugo. En la diapositiva que vimos al final, las siglas BS, ¿qué significaban, perdón? Pues bioseguridad. ¿No? Sí, barreras de seguridad. Barreras de bioseguridad. Ok. Sí, barrera de seguridad. Ok, perfecto. Gracias, maestra. Ok, no de nada. Entonces, chicos, no les quito más su tiempo porque ya me comí tiempo de otro maestro y nos vemos el día de mañana si Dios quiere. ¿Sí? Ay, maestra. Hasta mañana, maestra. Adiós. Bye. Bye.